Bárbara Salinas, nuestra abogada, que nos acompaña esta mañana. Gracias, Bárbara. Tú has escuchado aquí los dimes, diretes y preguntarte acerca de cuán reparador puede ser efectivamente un juicio cuando se adeudan 80 millones y cuánto se puede, además, demorar este proceso. Buenos días, Tom Camaro. Sí, la verdad es que cuán reparador puede ser es bastante variable porque tiene que ver mucho con la capacidad de la persona, en este caso, que está siendo imputada. Es decir, yo entiendo que este señor Kamiński al parecer tiene ingresos, está produciendo, está generando, por lo tanto debiese, como que el sentido común a uno le dice que él debiese efectivamente llegar a acuerdos o formalizar estos acuerdos que al parecer habría ofrecido. Ahora, a mí me gustaría mucho preguntarle, Amaro, a Rodrigo Guerrero, que entiendo que es el abogado querellante, finalmente, ¿por qué delitos lo formalizaron ayer a este señor Kamiński? Porque la verdad es que no me queda claro por qué delito fue formalizado, qué cautelar fue la que le dieron, le otorgó el tribunal. Rodrigo. Hola, colega, ¿cómo está? Buenos días. No, como explicaba en un principio, existen hoy día 3 querellas criminales en contra del señor Kamiński. 2 de ellas fueron acogidas a través de acción penal pública y no entendemos por qué en su momento, bueno, el tribunal la acogió como acción penal privada. Entonces ayer el delito era la audiencia era la del giro de los cheques como acción penal privada, pero la magistrada se percató de la situación y la derivó al Ministerio Público con la presentación de nuestro escrito a efecto de que la cambie a acción penal pública. Entonces hoy día tenemos las 3 querellas en manos del Ministerio Público en proceso de investigación. Y en esa carpeta investigativa es donde hemos acompañado nosotros los antecedentes de la vida que está llevando el señor Kamiński, las acciones que en su momento ofreció que no eran de su titularidad y todas las cosas que más o menos ya sabemos y los mensajes que tenemos. Ah, perfecto. Entonces no es que haya una formalización todavía. Ya, no, me queda clarísimo, porque en ese sentido, Amaro, para responder bien la pregunta, necesitaba ese antecedente y dejar un poco claro lo siguiente. Normalmente estos casos, ya sea giro de los cheques o casos de estafa, como las penas no son altas, en definitiva, a menos que se pueda acreditar en un juicio oral una reiteración, en términos concretos son penas que no van a implicar cárcel efectiva. Es decir, a cualquier persona, usted era una persona conocida o famosa, evidentemente que esto es como un incentivo perverso, porque en el fondo es como el ejercicio, a ver, son 80, son 200, son 400 millones de pesos, y a lo mejor termina aceptando un procedimiento abreviado, que es un juicio breve, donde terminan normalmente condenados, pero no con cárcel. Entonces aquí es donde yo creo que me sorprende la falta de una buena asesoría hacia el señor Kamiński, porque claramente si él es condenado, aunque sea en un procedimiento abreviado, y aun cuando las víctimas no recuperen sus dineros, lo que es mucho más importante, él también, entiendo yo, que se vería afectado. Bárbara, sí. ¿Cómo no recuperen el dinero las víctimas, pero si una persona que sigue trabajando y tiene algo para cumplir de alguna manera, un auto, serán cuotas, aunque se demore más, pero bienes ¿cómo no va a embargables? pagar? O sea, mi pregunta es ¿cómo va a quedarse en nada? Porque lo tomo porque lo dijiste. Sí, claro, lo que pasa es que una cosa es lo que uno esperaría que ocurriera y otra cosa es lo que pasa en la práctica en este tipo de delitos. Es decir, normalmente las personas que son formalizadas y luego condenadas por delitos de estafa, apropiación indebida o giro doloso, que son muy similares, terminan accediendo a un procedimiento abreviado donde el Ministerio Público no quiere seguir investigando y esa persona acepta la condena y la víctima, desafortunadamente, se queda sin muchas posibilidades, sin mucho margen de obtener bienes, salvo que, a menos que se logre dentro de la justicia penal, algún tipo de medida cautelar sobre los bienes que tenga. Pero normalmente, yo sé que esto suena súper desesperanzador, pero también es lo cierto. Es para gente que es lo que hace, traspasa bienes, crea sociedades, entonces cuesta mucho encontrar bienes. Pero en ese disculpa, sentido. ¿no puede llegar a un acuerdo para que, por ejemplo, pague un porcentaje de su sueldo todos los meses? Sí, de todas maneras. Ya. Y de hecho, y ese es el punto, por eso yo insisto en lo mismo. De hecho, el sistema procesal penal, claro, en esta clase de delitos está diseñado precisamente para que existan estas salidas alternativas, que son acuerdos reparatorios, suspensión condicionales, que todo está sujeto a que el imputado devuelva, ¿no es cierto?, los dineros a la víctima, al afectado. Y esa es como la idea y es el sentido del sistema en este tipo de delitos. Entonces, vuelvo a insistir, me sorprende la conducta del señor Kamiński, no sé si es un problema de él, de asesoría, esto de mantener el mismo estilo de vida a costa de las víctimas.
víctimas. Es decir, y se está haciendo un muy flaco favor, la verdad, porque el día de mañana, si no devuelve nada y termina siendo condenado, yo no sé si algún medio de comunicación lo va a contratar. Bárbara, Evidente, es sumatoria cero, Sí, y por eso te preguntaba también por los plazos. A ver, los plazos son... Si me permiten. Sí. Rodrigo, adelante. Sí, sí. Bueno, lo que dice la colega... ¿Cuál es tu nombre, disculpa? Bárbara. Salinas. Ya, Bárbara, ¿no es cierto? Que escuché mal. Sí. Ya, bueno, lo que dice Bárbara efectivamente es cierto. Bueno, lo primero de todo es la voluntad del señor Kamiński, y yo creo que para él es un poco complejo, si es condenado, poder seguir en la vida que él tiene hoy día. Yo fuera él, hace rato hubiera buscado una salida diferente, evidentemente. Ahora, lamentablemente, Mario no es la única víctima, hay 3 querellas, personas distintas, y bueno, ahí la colega habló en su momento de lo que es la reincidencia, reiteración, y efectivamente las penas del 467, según la cantidad del monto defraudado, sobre 40 millones de pesos, igual podría eventualmente, y ahí discrepo un poco con la colega, probablemente no ir preso, pero sí podría a lo mejor quedar, no sé, con alguna reclusión nocturna, alguna otra privación de libertad. Para Rodrigo Porque y para podría Bárbara. tener más de una condena eventualmente. Ahora hemos escuchado más que el concepto se fue a quiebra, pero no solo de empresas, sino quiebras personales. ¿Él podría acceder a eso? ¿Y qué significaría para ustedes si él se declarara en quiebra personal? Bueno, hasta el momento no hemos tenido conocimiento que él lo haya hecho. Bueno, lamentablemente la quiebra también es un proceso que está regulado, no es llegar a esa quiebra. Lo que lamentablemente aquí ha sucedido es que él ha disfrazado los bienes, ya, porque es cosa de ver las pruebas en las redes sociales, cómo él vive. Entiendo que se cambió a una casa mucho mejor que la que él vivía y tiene una vida llena de lujo, pero no sé, quizás tendrá todo a nombre de la señora, no lo sabemos. Ya recordemos que esta es una sociedad que él tiene, donde también constantemente fue cambiando representantes legales, socios. No quiero pensar que todos estos cambios los fue haciendo a efecto de defraudar a mi cliente, eso ya agravaría un poco más la situación y es parte de lo que se está investigando. ¿Y ustedes han tenido contacto con esos otros casos que tienen procedimientos judiciales? Sí. En este momento, como les digo y les reitero, el señor Kamiński manifiesta una situación de que él solucionó todo para los medios públicos, ¿ya? Pero esto no es así. O sea, hoy día tenemos la prueba que han pasado a lo mejor 8 meses desde que fue la entrevista anterior, y el problema sigue. Entonces, lo único que pedimos por mi cliente hoy día es sinceridad respecto de él y un poco de empatía con lo que le está pasando a Mario, porque una persona pública no puede disfrutar de la desgracia ajena. ¿Son situaciones parecidas, en un marco parecido, con un negocio parecido a lo que vivió Mario, montos parecidos a los otros casos? ¿Qué me puede decir de las otras experiencias? Son deudas que él tiene, Rodrigo, son deudas que él tiene a través de cheques y eso, mayormente ya. Tampoco no conocemos. Entiendo que me llamó también tiempo atrás, ahora me recuerdo, empresas de factoring también y empresas de cobranza también, para saber, como sabían que yo tengo el caso, para averiguar más o menos la parte civil de dónde él está teniendo domicilio, porque también el domicilio de él ha sido un incógnito, o sea, el de ayer dio el de la radio. Yo voy a tener que verme la obligación en los juicios civiles de llegar con órdenes de embargo a la radio, no sé, ellos tendrían que poner las tercerías, no sé si eso tendrá que traer problemas laborales. Tampoco la idea de Mario es perjudicarlo, la idea es que él mantenga su ingreso, su sueldo, y pueda de alguna manera ir colaborando y abonando la deuda. Bárbara, sí. Perdón, una aclaración también dirigida hacia el colega. Yo cuando señalo que esto no tiene penas de cárcel efectiva, es así, pero también coincido, y aquí lo que yo siempre he planteado respecto a los temas de estafa, que es una realidad que no nos gusta escuchar, pero es así, solo en la medida que existe una reiteración, ¿no es cierto?, y que quizás la causa de la víctima que tú representas, que usted representa, en concurrencia con otras víctimas, podría generar entonces a lo mejor esta reiteración, y lo que implica en definitiva aumentar la pena, ¿no es cierto?, y una eventual formalización con un riesgo quizás de quedar en prisión preventiva, que yo creo que eso sí que sea, si él no reacciona frente a esa inminencia de privación de libertad, yo creo que ahí eso, ya es Bárbara, otro tema, pero dime. ¿Eso podría llegar a ocurrir? O sea, podría llegar a ocurrir en la medida que el Ministerio Público tiene la facultad de acumular o de separar investigaciones.
Y cuando son investigaciones, independientemente que sean víctimas distintas, pero respecto de un mismo imputado y son delitos parecidos o similares de la misma especie, el Ministerio Público las puede acumular. Entonces ahí se fortalece, lo hemos hablado en otros programas, ¿no es cierto?, a propósito de estafas donde hay más víctimas. Si se ponen de acuerdo, de alguna manera coinciden, lo que logran es que el tribunal y la fiscalía tenga una causa con mucho más peso. Y eso implica a la larga que el imputado se siente mucho más evidentemente enfrentando una situación más compleja, y en el caso específico del señor Kamiński lo obligaría, para bien o para mal, digamos, a tener que comprometerse a devolver el dinero a las víctimas, que es lo que justamente corresponde. Y por lo mismo preguntarle también a Mario, es decir, no eres el único a quien Kamiński adeuda. ¿Has pensado en eso, en hacer de esto, verdad, una iniciativa y una demanda más bien grupal? La verdad es que cuando salió la noticia la primera vez se contactaron varias personas que estaban en la misma situación. Algunos tienen documentos legales, otros no, otros solamente confiaron en la voluntad y en la responsabilidad que él iba a asumir con los acuerdos que se acordaron. Y a muchos de ellos dieron por perdido ya su dinero. Y es penoso ver que esto siga sucediendo. Y él, cuando habla de una extorsión con los medios, no tiene que ver con una extorsión, tiene que ver con que finalmente no podemos mantener en tribuna a personas que anden haciendo esto por la vida. O sea, no puede ser. Como bien lo manifiesta el abogado, o sea, imagínate, esto termina en donde él no me devuelve nada de lo que yo le entregué y sigue viviendo una vida de lujo, y es como, o sea, permitir como sociedad que esto se siga haciendo de manera ¿Mario? como natural. Claro. O sea, yo veía la nota anterior a esto, Sí. la nota anterior a esto, y cómo la delincuencia se ha tomado los espacios, y la gente trabajadora, que hoy día familias completas recluidas por esto mismo, o sea, porque se permite. Y está bueno ya, está bueno. Sí, bueno, te casos quería- de connotación pública sí. como los de Mauricio Israel u otros que también hemos conocido Bueno, en el pasado. Francisco Kamiński hace un tiempo atrás habló con el programa, con un periodista de nuestro programa. Queremos invitarlos a escuchar qué fue lo que nos dijo. Por favor, dirección. Veníamos haciendo una planificación y veníamos trabajando bien, pero claro, debido al estallido social, primero que todo, empiezan los problemas que habían pasado en septiembre. ¿Por qué? Porque no cumplieron a nosotros como empresa los pagos establecidos en las fechas establecidas. También somos víctimas, y hay que decir las cosas como son, de los incumplimientos de las municipalidades, en algunos casos, que nos deberían haber pagado en 30 días, nos pagaron a 179 días. Habíamos factorizado parte de esa plata, nos deberían haber devuelto plata, terminamos pagando multas por el atraso del pago. Y ahí fuimos estableciendo problemas y fuimos pidiendo plazos, fuimos hablando porque venían otros proyectos, entonces de acá vamos a sacar, vamos a ganar esto, vamos a hacer esto, otro. Y viene el estallido y claramente se derrumban todos los eventos, se derrumban todas las entretenciones, se derrumban todos los 50% que habíamos abonado, veníamos con una gira bastante importante, entonces en términos reales aquí no hay un préstamo ni un afán de estafar a nadie ni de perjudicar mucho más a Mario y a su equipo en este caso, sino que él estaba al tanto de todo lo que estaba sucediendo y así se dan las cosas. Como te digo, yo no me he escapado, sigo trabajando, sigo luchando, sigo pagando cosas dentro de la realidad que puedo. Estoy, como te digo, cediendo el 100% de mis ingresos en compromisos comerciales que se dieron en la fecha. O sea, aquí, como te digo, la plata no está en mi cuenta. Tampoco yo quiero perjudicar a nadie, tampoco quiero que se hable de sinvergüenza, de estafa, porque yo no lo soy, porque yo no tengo esa plata, porque esa plata se participó en negocios y hay negocios que funcionaron, negocios que no funcionaron, y debido, como te digo, a varias cosas que pasaron y a incumplimiento hubo que pagar intereses, multas, millones de cosas que al final, a la larga, hoy día nos tienen como nos tienen. Se le va a devolver, se le va a hacer un plan de pago que me imagino que se va a comunicar cuando eso se firme en una notaría, como corresponde, que va a ser en las próximas horas. Como corresponde, yo creo que las cosas tienen que ser así siempre. Yo, como te digo, no tengo el afán ni de esconderme
tengo domicilio conocido, estoy en la radio todos los días trabajando, gracias a Dios, y como te vuelvo a reiterar, nunca he sido el afán de estafar a nadie. Y Mario va a mi oficina y me cuenta que necesitaba dar una explicación y necesitaba una garantía, una especie como de, oye, pero ¿qué muestro? ¿Qué digo? Entonces yo le digo, Mario, llévate estos cheques, que yo no tengo la firma autorizada en el banco porque no estaba autorizado, porque no era el representante legal. Pero llévatelos de garantía para que tú veas que también yo no quiero incumplir en el pago, porque ya van a salir los pagos, así hasta el día de hoy, siendo noviembre, más de un año pasado, todavía hay cosas que no están pagadas de esa fecha. Ahí están las declaraciones de Francisco Kamiński. Habla también de Mario. Dice, ofrece su 100% de sus ingresos comerciales. Comenta, se participó en negocios, algunos funcionaron, otros no, que quedaron en ir a la notaría. ¿Fueron a la notaría? ¿Algunos de los negocios en que tú participaste funcionó, Mario, o no? Cuéntanos un poco respondiendo a las declaraciones de Francisco. Todos sus negocios funcionaron, eran, como él dice, probablemente, y él me dice, ¿está al tanto? Sí, estoy al tanto de que se demoraron en pagarle. Eso sí, siempre estuve al tanto. Y por eso él me dio primero unos cheques que cumplieron las fechas, se vencieron, porque se demoraron los pagos que él tenía que recibir, y de eso yo siempre estuve al tanto. Y lo esperé, y fui paciente, y llegó un minuto en donde me tuvo que dar de nuevo los cheques porque los otros ya habían vencido. Entonces seguíamos esperando y nunca pasó nada. Y después de los acuerdos que él dice, vamos a ir a notaría, se le va a pagar, se le va a devolver, me llamó, me dijo lo que conté antes, que había vendido un vehículo, que con eso iba a pagar y después íbamos a hacer cuotas. Y yo le dije, está perfecto, vamos, sigamos en el juicio, hagamos rápidamente esto, contáctate con mi abogado, a mí lo único que me interesa es solucionar. Y nada más. Y finalmente nunca lo hizo. Bueno, solo mandó esa propuesta y nunca hizo nada. Mario, Rodrigo, nosotros agradecer, poner en contexto entonces toda la información para nuestro público, esperando que este espacio detone un encuentro y la voluntad de pago, que es lo que ustedes esperan, y siempre conectados, porque seguramente en los próximos días vamos a tener novedades y quisiéramos retomar el contacto y la historia que ustedes tienen. Gracias, Mario Jorquera, gracias, Rodrigo Guerrero. Se queda Bárbara Salinas con nosotros.